arrancamos. Vamos a presentar un poquito a las personas que nos acompañan hoy, a quienes nos van a ilustrar en un tema tan complejo como es el tema de la ley electoral, y que voy a pedir ya desde el principio que sean capaces de hacerlo de la forma más sencilla posible para que después podamos ir subiendo el nivel. Tanto Lorenzo como Jesús llevan mucho tiempo trabajando sobre el tema de la ley electoral, analizándola, tienen teorías diversas, ya no solo desde la concepción general, que es la necesidad de cambiar la ley electoral en España, sino incluso creo que traen también propuestas y modelos que creen que pueden funcionar para intentar mejorar un poquito la calidad democrática de nuestro país, y que son reflexiones que nos pueden servir también para el resto de países. Con lo cual, yo la verdad es que creo que pasaría la pelota directamente a Lorenzo y a Jesús para que hagan una intervención de unos 10 minutitos como máximo. Y como sabéis, podéis ir entrando en el chat para ir dejando vuestros comentarios. Sé que estableceréis debates paralelos al debate que estaremos viendo. Eso no solo es bueno, sino que es maravilloso. Nosotros intentaremos extraer esas partes más interesantes a nivel de debate para trasladarlas. Y a partir de aquí, si os parece bien, damos la palabra a Lorenzo, que Lorenzo preside una plataforma que se llama Otra Ley Electoral, de la que tengo el orgullo, evidentemente, de ser firmante también, porque considero que el planteamiento que trae no solo es disruptivo, sino que es muy necesario para España. Así que paso la palabra a Lorenzo, empresario, consultor y, sobre todo, un enamorado, parece, de los cambios de modelo. Lorenzo. Exactamente. Pues, Fernando, muchas gracias. Yo lo primero que quiero hacer, lógicamente, pues es agradecerte a ti, agradecer a Antonio, agradecer a Una Ventana Abierta la posibilidad de poder explicar de qué trata y de qué consta nuestra campaña. Porque de lo que yo voy a hablar es de una campaña política para cambiar la ley electoral, pero es una campaña de carácter político. Y especialmente lo que quiero agradecer, haciendo honor además al programa de hoy, es el título que habéis elegido. Es que me parece fantástico, ¿no? Y yo voy a empezar respondiendo a ese título. ¿Una ley electoral puede cambiar el destino de un país? Absolutamente. Y cuando digo absolutamente, quiero decir que no hay, a mi juicio, ninguna otra ley en ningún país, en las sociedades, en la estructura política, que determine de una manera más absoluta un régimen de poder. Es decir, yo incluso llego a decir que la ley electoral no es que sea materia constitucional, no, es materia constituyente. Es decir, podrá estar o no podrá estar en las constituciones. Para empezar, hay constituciones que son escritas y constituciones que no son escritas. La inglesa, la de Israel, etcétera. La mayoría son escritas. Pero la ley electoral tiene tantísima importancia a la hora de determinar un régimen de poder que es, per se, es materia constituyente. Insisto, esté o no en la ley, en las constituciones escritas. ¿Y por qué es así? Bueno, pues muy sencillo, porque el poder al final es una relación de mando-obediencia, como nos decían los clásicos, ¿no? Tengo prisa, no voy a citar prácticamente a nadie, pero por ir resumiendo, esa relación de mando-obediencia, al final, ¿qué viene a determinar? ¿Qué viene a decir, a descifrar? Bueno, pues la forma en que los ciudadanos consentimos o no que nos manden. En eso consiste el poder, básicamente. Entonces, ya incluso desde Aristóteles, esa relación de dominación, bueno, él ya la separaba en esas formas de gobierno, la separaba en aristocracias, que es el poder de unos cuantos, o de la arete, de la excelencia, o las oligarquías, que es su degeneración, las monarquías, que es el poder de uno, o el gobierno de uno, las democracias, que es el poder del gobierno del pueblo, etcétera, etcétera. Luego, la propia legitimación o el concepto de legitimidad, que es lo que dota, por decirlo así, de autoridad al poder, que no es lo mismo, pues también tenía al final una base que podía ser o consuetudinaria o de carácter carismática, que es, digamos, son las dictaduras, o incluso, lógicamente, pues la lógica racional, que es en donde se podría incluir la propia democracia. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que vuelvo a alegrarme del título. Yo creo que está hecho con mucha inteligencia, porque las leyes electorales determinan la naturaleza íntima del poder, es decir, que determinan un régimen político. Dicho esto, sobre lo cual yo estoy dispuesto a abundar lo que queráis y lo que la gente nos pregunte, pero por resumir, yo diría lo siguiente a partir de ahora. ¿Qué ocurre en España?
Bueno, pues en España, por supuesto, tenemos un régimen plural, un régimen que se puede considerar democrático, pero la calidad de esa democracia, si queremos decirlo así, es bastante pobre. Es manifiestamente mejorable. Y es manifiestamente mejorable desde que se implanta la Constitución y la ley electoral, que es, bueno, tiene unos meses anteriores a la Constitución. Entonces, todos estos últimos 40 años, desde la transición, las cosas no han ido mal, pero podían haber ido infinitamente mejor o mucho mejor, de haber tenido 2 o 3 cuestiones que nosotros le damos una importancia capital. Es decir, de haber observado instituciones inclusivas, habríamos tenido políticas, incluso políticas económicas no extractivas, que es el problema que nos encontramos ahora y que, por supuesto, qué decir de todo Latinoamérica, ¿no? ¿Y en España qué ocurre exactamente? Bueno, para empezar, no se cumple ni la Constitución, ¿no? En España resulta que tenemos el artículo 66 y el artículo 67, en donde se dice que el voto tiene que ser libre e igual, ¿no? O el sufragio, y eso no sucede exactamente así. Y tenemos el artículo 67, que es clave y determinante, que dice que los diputados no pueden, los representantes del pueblo, no pueden someterse o no pueden actuar por mandato imperativo. Imaginaros que no ha habido una sola ruptura de la disciplina de voto en los últimos 40 años, ¿no? ¿Eso qué demuestra? Pues bueno, que tenemos una clase política, sobre todo un poder legislativo, que está secuestrado por las cúpulas de los partidos políticos o que depende absolutamente de los partidos políticos y que además no representa prácticamente a las personas, no representa tampoco a las ideas, las minorías no están bien representadas o proporcionalmente representadas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ¿eso al final qué ocurre? Bueno, pues que da los resultados que han dado, que tenemos en España. Y eso es mejorable. Eso es absolutamente mejorable. ¿Y cómo se puede mejorar? Bueno, ahí entra, voy resumiendo, ahí entra nuestra campaña. Nuestra campaña está sujeta a 4 principios fundamentales. Una persona, un voto, por un lado, menor sobrerepresentación territorial, mayor vínculo entre el elector y el elegido, es decir, entre los ciudadanos y los representantes, y como consecuencia de todo esto, más talento en la política, más talento en el poder legislativo, que buena falta hace. ¿Por qué? Pues bueno, porque decimos la máxima, y ya no solo la máxima democrática, sino incluso el mandato constitucional de un sufragio igual no existe en España. No es lo mismo votar en Huesca que votar en Madrid, por poner un ejemplo. Yo soy de Huesca, por eso lo digo. Por supuesto, lo que acabamos de decir, o sea, la disciplina que implantan al hacer listas cerradas y bloqueadas, probablemente sería lo mismo aunque estuvieran abiertas, pero es igual. La ley que nosotros tenemos, el sistema que nosotros tenemos, que implantan las cúpulas de los partidos políticos, hace que los diputados, pues si podrían ni siquiera estar allí, es decir, con que dijeran, no, es que nuestro bloque son 33, pues voto por 33. Nunca se rompe la disciplina de voto. Y cuando se rompe, los llaman tránsfugas. En una democracia de verdad, el transfugismo no existe, porque uno vota lo que considera en conciencia que tiene que votar. Entonces, en torno a esas 4 grandes, o esos 4 principios, esas 4 máximas, nosotros hemos orquestado esta campaña de recogida de firmas que pretendemos a todas las personas, a todos los ciudadanos, a todos los miembros de la sociedad civil española que crean que el sistema político español tiene que reformarse, tiene que mejorarse y están de acuerdo con que hay que hacerlo en torno a esos 4 puntos. Son amplios, pero también circunscriben y ciñen mucho lo que es la igualdad y la libertad política, son bienvenidos aquí. Nosotros no hablamos todavía, no tenemos, lo estuvimos estudiando, no hemos querido ser dogmáticos, somos completamente transversales, somos neutros ideológicamente y además no tenemos ese dogma de decir, no, y vengo ya con la receta hecha y preparada. Me da lo mismo que sea la lista cerrada o abierta y desbloqueada, o el sistema mixto alemán, o el diputado de distrito, da lo mismo que sea el americano, el inglés, el francés, con doble vuelta, sin doble vuelta, el sistema finlandés, que por cierto a mí me gusta mucho, etcétera, etcétera. No, simplemente decimos, si se cumplen, si a juicio de un español, de un ciudadano, se cumplen esos 4 principios, unámonos con un fin muy claro, elevar esto a la agenda política española. Los partidos no lo van a hacer.
Alguno me decía, bueno, cuando tengáis 500.000 firmas hacéis una ILP. Lo primero, una ley electoral, que es una ley orgánica, no se puede hacer a través de una ILP y además probablemente, depende de la reforma, habrá que incluso tocar la Constitución. No se puede. Pero es que además no se trata, lo conseguiremos o no, pero somos plenamente conscientes de que no se trata de llevar 500.000 firmas al Parlamento, se reirán de nosotros. Ya lo han hecho, ya se han reído de quienes lo han llevado. No, nosotros intentamos, lo conseguiremos o no, pero nosotros intentamos conseguir millones de firmas. Y no tendremos que ir a ningún sitio. Conocemos la política lo suficiente, no iremos a ningún lado. Es tan sencillo como habremos conquistado la hegemonía. Habremos logrado poner de verdad en la agenda política esta gran cuestión. Y entonces los partidos políticos, conocemos a Maquiavelo perfectamente, la política es la lucha por el poder, se encaramarán a la cresta de esa ola gigante, si hemos sabido moverla. ¿Para qué? Pues para sacar partido, porque no es otra cosa. Y así lo tenemos que entender. Por lo tanto, y ya termino, nuestro objetivo básicamente es estar en la sociedad, estar en los medios y conseguir ese número de firmas. Llevamos poquitas porque acabamos de empezar, pero ya con esto termino. Hemos conseguido algo que para nosotros es también determinante. Estamos conquistando la intelectualidad. Si tenéis ocasión, otra ley electoral.es. Mirad los firmantes de honor o los apoyos destacados y veréis la gran cantidad de intelectuales, de profesores, de catedráticos, de filósofos, etcétera, etcétera, que están con nosotros y que constantemente nos llaman a mí y al resto de los promotores. Lorenzo, Sixto, adelante, contad con nosotros, decidnos qué tenemos que hacer. Estamos conquistando esa intelectualidad. Gracias por la intervención, por permitirme. Qué bueno, Lorenzo. Se me olvidaba antes, es verdad, gracias a Sixto por haber puesto esta línea de contacto, que además nos ha facilitado el tener este debate que va a ser muy interesante. Leía por ahí que Rogelio Hernán hablaba de que en Argentina pasa un poquito lo mismo, que las leyes electorales las han ido cambiando en función de quién mandaba para beneficiar al poder. Luego entramos en ese debate, si os parece, damos la palabra a Jesús Murciego, de la plataforma Demos, que creo que también os conocéis de hace un tiempo. Lorenzo, creo que sois de los históricos en la lucha por el cambio de la ley electoral. Así que, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Antonio e invitados. Estoy encantado de que nos hayáis dado esta oportunidad para poder hablar, tanto a mí como a Pedro, que le he pedido que comparta mi tiempo. Voy a dividir mi intervención. En la mitad lo voy a hacer yo, la mitad la va a hacer Pedro Gallego, que está acabando un estudio con unos resultados muy interesantes que demuestra lo que queremos, el cambio que queremos traer para España. Porque vemos que estamos en un momento en el que España se ha visto relegado a ser un país entre los 20 primeros del mundo. Siempre lo que hablamos está muy focalizado en España, pero es extensible a muchos países, sobre todo los de Latinoamérica. Lo que pasa en España es que las cosas, la gestión de política no funciona bien. Hay muchos fallos, hay muchas carencias, y lo que no hay es análisis. Por eso nos hemos dedicado durante mucho tiempo a analizar la realidad, a ver qué falta, qué se puede mejorar. Y después de un análisis nos damos cuenta de que en España ni hay separación de poderes ni hay representación. Entonces, es normal que no funcione bien porque el sistema está mal diseñado. Podemos entrar de cómo se diseñó, por qué se diseñó, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es mejorar. Y para mejorar tenemos que conseguir por lo menos la representación política. La representación es algo que existe, que funciona, que está probado. Cientos de años tiene la representación. Es algo que es la manera de que los ciudadanos pueden hacer que su voz se oiga en un parlamento, y de eso carecemos en España. ¿Qué tenemos en España? Pues tenemos partidos, como decía Lorenzo antes, que hacen listas, que eligen ellos a las personas, y esas listas las hacen 4 personas, los líderes del partido. Esas 4 personas deciden quién va y quién no va en la lista. Incluso se podían presentar las elecciones sin tener la lista rellenada. Simplemente con porcentajes se puede votar, se puede rellenar la lista después. Es muy obvio que los diputados son empleados del partido y no trabajan para los ciudadanos. Entonces, nosotros lo que queremos es que los ciudadanos tomen el poder de vuelta, tengan el poder de elegir y remover a sus candidatos, a sus representantes. Y para eso no hay que reinventar la rueda. Ya está inventado hace muchos años, se llama representación política, se basa en elegir democráticamente, por mayoría, a una persona por cada distrito que represente. España no está hecho así. España está hecho de una manera en la que las oligarquías, las cúpulas del poder se lo repartan, se lo guisan y se lo comen. Nosotros tenemos que venir desde abajo y exigir un cambio
Obviamente, como decía Lorenzo, el cambio es muy, muy difícil porque la hegemonía cultural la tienen quien la tienen los partidos políticos, pero en estos momentos de crisis, estos momentos que faltan soluciones, faltan ideas que mejoren, hay que decirle a la gente que existen ideas, existen cosas que se pueden hacer que son muy simples. Pedro os va a hablar ahora de los cambios que se pueden hacer, pero es que realmente tenemos que darle el protagonismo a las personas y quitarle poder a estos partidos que parece que son los agentes únicos. Y por supuesto que tiene que haber partidos, pero tiene que ser representando a cada distrito, a cada provincia. Por ejemplo, ahora en Galicia hay elecciones, pues cada región, cada distrito en Galicia tiene que estar representado por una persona y no un empleado del partido que vaya a Madrid siguiendo órdenes de quien sea. Tiene que ser un sistema distinto y por eso son sistemas, hablo de sistemas que funcionan perfectamente en Francia, en Inglaterra, en otros países. No es nada nuevo, pero simplemente es en España que carecemos de ello. Necesitamos tenerlo porque si no, solo en Madrid solo se oyen las voces, solo se oirán siempre las voces de los jefes de partido, de las cúpulas, lo que les interesa, lo que no les interesa. Si queremos que se oiga la voz de la gente pequeña, de la gente de la calle, de la gente, necesitamos representación. Si no hay representación política, pues no hay nada. No hay capacidad, no podemos quejarnos. Entonces, ahora que estamos con una crisis que se nos viene encima, que es tan grande, uno de los cambios que vamos a empujar a través de una campaña de marketing, de lo cual quiero que nos hable Pedro, es el estudio que estamos haciendo de cómo va a quedar España dividida en un sistema electoral nuevo. Cómo algo nuevo puede hacer un cambio tan grande que no nos lo imaginamos porque nunca lo hemos visto. Así que, Pedro, cuando quieras, puedes empezar con presentar los resultados del estudio. Bueno, resultados. Estoy trabajando en ello. Encantado de estar con vosotros, con todos. Por primera vez en este programa y doy las gracias a Jesús de que me haya cedido este tiempo. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como decía mi querido Lorenzo Abadía, un sistema electoral puede cambiar el destino de una nación, puesto que el sistema electoral es una cosa. Luego también está el sistema de reparto de escaños, que en este caso utilizamos la ley DONT en España. Pero es una caja negra donde el destilado de esos votos pueden dar unos resultados, dependiendo de qué sistema electoral se utilice, muy distintos que efectivamente pues, cambian el panorama político, por lo tanto, el destino de una nación. Nosotros estamos proyectando los resultados, o estoy proyectando los resultados de todas las elecciones desde el año 77 sobre distritos, dos modelos de distritos, uno de 350 distritos uninominales con 52 circunscripciones, hecho por un político muy conocido de España, que ya diremos su nombre en su momento, en su tesis doctoral, y otro por el profesor Ramón Peralta, que utiliza 236 distritos. Ambos utilizan como modelo territorial la provincia. En el caso de los 350 distritos, utiliza luego el siguiente modelo por debajo de la provincia, los partidos judiciales, y en el caso de los 236 distritos, utiliza como segundo órgano de división o modelo de división la comarca, luego el ayuntamiento y luego el distrito. Oscilan en el primer modelo entre unos 150.000 a 80.000 habitantes por cada distrito, y en el de 236 distritos pues oscilan más o menos cada distrito más de 200.000. ¿Qué es lo que se consigue con esto? O lo que se puede observar. En primer lugar, nosotros hay dos sistemas uninominales, por decir genéricos, que sería el uninominal mayoritario, por ejemplo en inglés, el first past the post, que es simplemente el primero que quede, gana. Normalmente no tiene la mayoría absoluta. Y luego está el célebre balotaje, que es el que, por ejemplo, tienen en Francia, en el que hay una segunda vuelta entre los dos mejores, que es el que nosotros defendemos, para que de esa manera el ganador tenga ya mayoría absoluta. ¿Qué se consigue con esto? En primer lugar, que el elector, o mejor dicho, que ese diputado tenga una encomienda política de sus electores. Porque el diputado lo que tiene que tener es el mandato y cumplir el mandato imperativo de los electores, y es el que tiene que defender sus intereses. Sujeto siempre, que no se ha dicho, a la revocación, a la capacidad de destituirlo si no cumple. Porque precisamente la democracia se basa en el control del poder.
Y en ese momento se cumple la representación, condición para que exista un régimen democrático, y el control del poder. Cosa que en España no existe. En España lo que existe es un estado de partidos, que está perfectamente definido. No existe una democracia, existe una partidocracia. Aquí no se elige a nadie y además se da la connotación de que tampoco hay separación de poderes. El legislativo es el ejecutivo y además el órgano judicial también lo nombra el Congreso y el Senado. O sea, el Congreso, principalmente los partidos políticos, no tiene absolutamente ninguna independencia, que es lo que tiene que tener. Por lo tanto, para ir terminando, que sé que le tengo unos 4 minutos, para que exista representación, no representatividad, lo que tiene que existir es la elección de un diputado, y eso solo se puede dar a través de un sistema uninominal, que es el que defendemos. Dentro del uninominal, el mayoritario, a doble vuelta, para que el diputado sea elegido tenga la mayoría absoluta de los electores. Y eso, en principio, el escenario en el que nos movemos, mostraré una serie de resultados, por ejemplo, cómo se acaba con un montón de partidos que en principio aparentemente tienen una representación ideológica muy fuerte. Y por decir un dato que tengo a mano, el sistema proporcional que tenemos actual, al hacer el destilado del sistema DON, ni siquiera se cumple el proporcional puro, es decir, hay ya una sobrerepresentación de los partidos mayoritarios. Desde el año 77, que por ejemplo la UCD tiene 44 diputados más de los que les corresponde proporcionalmente puro, en un sistema puro, actualmente, que por ejemplo pues tiene el Partido Socialista 19 diputados más de los que les correspondía en proporción a sus votos, y Ciudadanos, por ejemplo, 15 menos. Ya directamente con un sistema proporcional puro, que no tuviera el filtro de la ley DON, de reparto de escaños. Pero es que además, si eso lo trasladamos a un sistema uninominal, es que partidos como Podemos han sido elegidos como primera fuerza política y segunda fuerza política de los 8.131 ayuntamientos de España, en menos de 300, que sumados los 300 no dan ni 700.000 habitantes. Y en apariencia Podemos es un partido que tiene una fuerza ideológica en España en apariencia muy poderosa. Cuando luego ves los datos, si tú ves de esos 8.131 municipios, es que es insignificante la población que ha votado como primero o segundo preferentemente a ese partido, por decir mucho, igual que muchos partidos regionales. Hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por escucharme, que creo que agoté mi tiempo. Pues gracias, Pedro. Y simplemente para despedirme, lo que proponemos aquí es un sistema que funciona, que garantiza la representación y que la gente tiene que entender cuánto se puede ganar, cuánto podría estar España entre los primeros países de Europa si tuviera este sistema. Perdona, y una cosa, perdona que antes hice una alusión, disculparme. Primero, el sistema proporcional se incluye en la Constitución por imposición del Partido Comunista. Ninguna Constitución del mundo dice qué sistema electoral tiene. Ninguna. O sea, es un apósito, es una cosa totalmente ajena a un texto constitucional, lo que existe en España. No existe ninguna Constitución que diga qué sistema electoral, si es proporcional o nominal, no viene recogida. Aquí se recoge por imposición del Partido Socialista para poder obtener una cuota de poder, temiendo que un sistema uninominal solo fueran elegidos diputados franquistas, que era de donde venía el régimen. Pues gracias, Pedro. Y nada, hasta aquí nuestra exposición. Qué bueno, muchas gracias. Además de la parte técnica y de las explicaciones que estáis dando, vemos que hay bastantes preguntas en el chat que ahora iremos lanzando y tenéis que contestarlas vosotros, que esta vez no me toca pringar a mí, ni le toca pringar a Antonio. Pero antes yo sí quería lanzar la pelota a Antonio, porque Antonio tiene una teoría sobre democracia digital directa que a mí me parece muy interesante y que creo que viene bastante al caso, Antonio. Sí, oye, Fernando, además déjame también para avisarle a Pedro, a Jesús y a Lorenzo que hay 11 países conectados: México, España, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Argentina, Uruguay y Honduras. Así que estoy muy contento también de que nos acompañen tantos amigos y amigas. Y esto es porque el tema no solo afecta a España, sino que nos está afectando a todos los países. Yo estoy muy contento de escuchar a Pedro, a Lorenzo y a Jesús, porque yo que vivo en América desde hace algunos años y que estoy muy preocupado por España, como todos, nos damos cuenta que los problemas que tenemos, por ejemplo, en el eje americano o en el eje africano, no son ajenos a lo que nos estáis contando en este momento de España, que parece que vivimos una democracia totalmente obsoleta en este momento, ¿no? Hay, por ejemplo, estaba leyendo un comentario de Victoria antes,
de nuestra querida Victoria y también, desde luego, de Hernán, de Carmen, mucho tiene que ver con la partidocracia, que es una palabra que habéis tocado, ¿no? Decíais, la democracia es el control del poder, pero en España tenemos una partidocracia. Y en realidad, no sé si estoy equivocado, pero nuestra democracia, en el caso español, pero también en muchos de nuestros países, es una democracia con intermediarios, que es esta partidocracia, digamos, que controla el legislativo, ¿no? Yo estoy proponiendo esta, y gracias Fernando por el punto, esta democracia digital directa, porque ¿cómo evitamos que la ciudadanía, cómo logramos, perdón, que la ciudadanía se despierte y se ponga a pelear en la mesa, como vosotros lo estáis haciendo, con un factor de poder que permita lograr los cambios? Yo creo que si nosotros no conseguimos el poder, no vamos a lograr algunos cambios. Es decir, el otro día decía un compañero, Pablo Nopov, que si no ganas una elección y no gobiernas, pues más bien tienes poca capacidad de influencia y de decisión. Eso es lo que está pasando. Por eso la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, se van a reír de nosotros, como decías antes, Lorenzo, creo, si tenemos las 500.000 firmas, las presentamos, como ha pasado otras veces, y no nos van a hacer caso en el Congreso, ¿no? Yo creo que hay que discutir la democracia. Y hasta aquí voy a llegar. Yo estoy proponiendo la democracia digital directa y hay algunos que la están proponiendo también porque horizontaliza la presentación y la participación de la gente que hoy estamos aquí, nos permite eliminar la intermediación que hoy estamos viviendo de nuestros políticos e iríamos a otro tipo de representación política en nuestros países que hoy están aquí conectados, y que hago alusión a esa palabra de representación porque es la que mencionó Jesús que estáis haciendo en la plataforma Demos, ¿no? Ese cambio en la representación que hoy tenemos. Termino hasta aquí porque el modelo, y gracias Fernando, el modelo es un modelo específico que tiene que ver con la tecnología y con la horizontalidad, pero en realidad lo que estamos proponiendo es cómo cambiamos esta democracia que se nos quedó estrecha y el futuro muy grande, cómo cambiamos la intermediación de los políticos y cómo logramos no solo una ley electoral, sino una reforma más de fondo, quizás de partidos, de financiación, incluso de la Constitución, ya sé que todo no se puede de golpe, que nos permita esta insatisfacción que hoy tenemos en nuestros países, lograr una transformación, digamos, real y política, para darle respuesta a una de las cosas que nos decían en el chat de, bueno, los políticos van a hacer siempre lo mismo, esa autodesesperanza que tenemos aprendida, ¿no? Hasta aquí, porque si no me voy a liar y voy a seguir hablando. Pero bueno, muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias a Jesús, a Lorenzo, que nos habéis acompañado en el cartel, a vuestros compañeros de andanza, Sixto y Pedro, por este debate. Quedan cositas que yo me aventuro a decir simplemente que precisamente el cambio de ley electoral podría arreglarnos muchísimas cosas. Me ha parecido oír que se decía que no había partidos independentistas legalizados en el resto de Europa. Bueno, en Córcega hay partido independentista, en Padania también, en Escocia también, con lo cual probablemente en España la línea no sea ilegalizar partidos, pero sí probablemente equiparar con una persona un voto, hacer disminuir la fuerza de los partidos nacionalistas. Y hecha esta reflexión, que es poco de mundo, que es muy de mi mundo y del mundo de algunos de vosotros, nos despedimos dando las gracias hasta la próxima ventana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias.